Historia de los ensayos rápidos inmunocromatográficos. El desarrollo de los ensayos inmunocromatográficos, también conocido como inmunoensayos de flujo lateral, es el resultado de la convergencia de varios hitos que se remontan a la década de 1950. Fue en ese momento donde los primeros ensayos de aglutinación de látex y los inmunoensayos basados en placa fueron desarrollados. Los principios básicos de la tecnología de flujo lateral continuaron su evolución durante la década de 1980. La tecnología se estableció firmemente durante los últimos años de esa década con la presentación de varias patentes importantes por parte de diferentes empresas. La principal aplicación que condujo al desarrollo temprano de la tecnología de los ensayos inmunocromatográficos fue la prueba de embarazo humano. Para desarrollar totalmente la plataforma de las pruebas rápidas de flujo lateral, tal como se la conoce hoy en día, una gran variedad de tecnologías fueron necesarias. Por ejemplo, fabricación de membranas de nitrocelulosa, generación de anticuerpos, tecnología de dispensación de fluidos y equipos de procesamiento, así como la evolución de una masa crítica de conocimiento en desarrollo y metodologías para la fabricación de ese tipo de ensayos. Todos estos elementos convergieron en una mezcla de productos químicos complejos, sustancias biológicas, papeles, polímeros y procesos que dio como resultado en una prueba simple, fácil de usar y capaz de proporcionar al usuario resultados de calidad en una gran variedad de aplicaciones. Muchas de esas tecnologías facilitadoras han evolucionado a lo largo de la década de 1990 y muchas de ellas han alcanzado la madurez. Hacia 2006, más de 200 empresas de todo el mundo habían producido distintos ensayos en este formato con un valor de aproximadamente 2.100 millones de dólares. La aplicación de esta tecnología se ha expandido mucho más allá de los ensayos de diagnóstico clínico, alcanzando áreas tan diversas como la veterinaria, la agricultura, la alimentación y la seguridad ambiental. La inmunocromatografía es una técnica inmunológica que permite visualizar la reacción antígeno-anticuerpo por la acumulación del oro coloidal del conjugado en zonas específicas del papel de nitrocelulosa donde se fijan previamente anticuerpos de captura. Actualmente esta técnica se viene usando para el diagnóstico rápido de varias enfermedades mediante la detección de antígenos en diversos líquidos biológicos tales como en infecciones producidas por Streptococcus beta hemolítico, clamidia, virus de la hepatitis, malaria, entre otros. El objetivo principal de esta técnica es alcanzar la señal específica más intensa con una mínima o nula reacción inespecífica. Esta reacción se observa al detectar anticuerpos y antígenos específicos que son fijados a la membrana de nitrocelulosa usando un conjugado con oro coloidal en la prueba de Immunodot. Así se confirma la eficacia del conjugado preparado. Además, esta es una de las técnicas de inmunodiagnóstico más modernas cuyas principales ventajas son la simplicidad y rapidez de la prueba. La inmunocromatografía se basa en la misma lógica que los ELISA, donde el anticuerpo de captura o antígeno inmovilizado está unido a una membrana generalmente de nitrocelulosa en lugar de un pocillo de plástico. La membrana de nitrocelulosa en la que se inmoviliza el bioreactivo facilita la separación, captura y la detección del analito o analitos de interés. En caso que se encuentre el antígeno, ocurrirá una reacción antígeno-anticuerpo. Los diversos componentes que hacen parte de la inmunocromatografía tienen la capacidad de transportar fluidos, incluyendo sangre y suero, por acción capilar sin necesidad de bombas externas. Una ventaja es que la inmunocromatografía se puede realizar de una manera mucho más rápida, sin embargo hay que tener en cuenta el periodo de ventana. Acumulación de muestra en oro coloidal conjugado con antígeno-anticuerpo, los cuales estas son absorbidos en zonas específicas en una membrana nitrocelulosa. Componentes y procesos de fabricación. Almohadilla de muestra. Está hecha de celulosa, fibra de vidrio y seda. Almohadilla de conjugado. Fibra de vidrio y poliéster. La inmovilización del reactivo de detección marcado. Membrana nitrocelulosa, acetato de celulosa, fibra de vidrio, impresión de líneas de texto y control. Almohadilla absorbente, celulosa, proceso de secado, unión de los componentes por medio del soporte, corte de las tiras, montaje de las tiras en la carcasa. En la siguiente imagen se observa el esquema de proceso de fabricación de las tiras de flujo lateral. En la parte superior se detallan los componentes básicos, los materiales de los que se
constituyen y el tipo de tratamiento al que son sometidos antes de su ensamblaje. La siguiente animación explica el funcionamiento de un inmunoensayo de flujo lateral múltiple basado en sándwich, en el que se usan componentes específicos y optimizados que tiene una presentación en formato de tira reactiva o bien de cassette. Se puede configurar para trabajar con una variedad de muestras líquidas, bien sea enteras o preparadas con tampones o buffers. La almohadilla de muestra ubicada en el pozo recibe la misma y actúa como un filtro para ayudar en el flujo. Algunas de estas almohadillas se tratan para ajustar las propiedades de la muestra, por ejemplo, nivel de pH o viscosidad. La muestra rehidrata los anticuerpos conjugados con oro coloidal en la almohadilla conjugada y los objetivos se unen con su anticuerpo correspondiente. La muestra sigue fluyendo a lo largo de la membrana de nitrocelulosa por acción capilar. La elección de la misma va a depender, por ejemplo, de las características de flujo requeridas en la muestra. Las líneas de prueba y las líneas de control tienen reactivos de captura para mostrar un resultado. En este caso, ninguna unión en las líneas de prueba representa un resultado negativo, y la línea de control visual indica que la prueba se realizó correctamente. Las etiquetas dan color a las líneas de control y prueba. Estas suelen ser de oro coloidal, carbono o látex y se eligen en función de la compatibilidad con los componentes de la prueba. La almohadilla absorbente ayuda en el flujo de la muestra y también recoge el exceso de la misma. En la línea de prueba, el anticuerpo marcado con oro coloidal reconoce una parte única de la molécula diana conocida como epítopo y se produce la unión. Las pruebas se completan normalmente de 5 a 10 minutos y se pueden leer de varias maneras, visualmente, con un lector de flujo lateral o mediante una aplicación. Finalmente se obtiene un resultado positivo o negativo. Flujo lateral y inmunocromatografía coloidal. Los ensayos de flujo lateral inmunocromatográfico se han denominado comúnmente test rápidos en los medios de comunicación, ya que actualmente se utilizan para detectar anticuerpos contra la enfermedad en la sangre de un paciente. Las pruebas de flujo lateral pueden detectar anticuerpos contra el virus en la sangre del paciente, lo que indica que el paciente tiene COVID-19 o se ha recuperado de COVID-19. ¿Cómo funcionan? Los inmunoensayos de flujo lateral son dispositivos simples que pueden detectar anticuerpos en la sangre. El personal sanitario toma una pequeña muestra de sangre del paciente y la deja caer sobre una esponja dentro del dispositivo. A continuación se agregan unas gotas de tampón que ayudan a que la muestra de sangre fluya a través del dispositivo. A medida que la muestra se mueve a través del dispositivo, los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 que están presentes en la muestra se capturan los anticuerpos en las líneas de prueba y control. Este proceso de captura y unión produce un cambio de color a lo largo de las líneas de prueba, que puede verse a simple vista, produciendo 1, 2, 3 líneas dependiendo del tipo de anticuerpos presentes, como la inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. ¿Qué detecta el test de flujo lateral? Los inmunoensayos de flujo lateral para SARS-CoV-2 detectan dos tipos de anticuerpos protectores que son producidos por el cuerpo. Estos anticuerpos ayudan a combatir la enfermedad y permanecen en la sangre durante meses después de que el virus y la enfermedad se eliminan. La presencia de anticuerpos en el cuerpo a menudo se denomina inmunidad o que una persona es inmune a un virus, ya que estos anticuerpos protegen contra la reinfección y el retorno de la misma enfermedad. Cuando estamos infectados por un virus, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos como la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, y esto es diseñado para que los inmunoensayos de flujo lateral logren detectar estas inmunoglobulinas. ¿Qué significa el resultado obtenido? Las pruebas de inmunoensayo de flujo lateral para evaluar la presencia de anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M son muy simples de interpretar. Debe aparecer una línea de control para mostrar que el ensayo ha funcionado correctamente. Otros resultados que pueden aparecer son algunos de los tipos de anticuerpos que se encuentran en la muestra, la aparición de líneas para
Inmunoglobulina G o inmunoglobulina M o ambas indica una muestra positiva y por lo tanto que el paciente ha sido infectado con el coronavirus COVID-19. Limitaciones de la reacción antígeno-anticuerpo en inmunocromatografía. Las técnicas inmunológicas de detección de antígenos se fundamentan en la afinidad antígeno-anticuerpo y permiten detectar la presencia de microorganismos o fragmentos de los mismos en las muestras clínicas. Son técnicas especialmente útiles en aquellos casos en los que el microorganismo causal crece lentamente o no crece en los medios de cultivo. Además, los resultados de los mismos no se ven alterados por la administración previa de antimicrobianos. Como inconvenientes principales de las mismas, cabe destacar que no ofrecen información sobre la sensibilidad del microorganismo detectado a los antimicrobianos y que en algunos casos no han alcanzado los niveles de sensibilidad y especificidad deseados. Utilidad de los ensayos rápidos inmunocromatográficos de flujo lateral. Los ensayos rápidos inmunocromatográficos de flujo lateral constituyen una tecnología bien establecida y resultan muy apropiados cuando se aplican a una amplia variedad de ensayos tanto en entornos clínicos como en ensayos de campo. Los ensayos rápidos inmunocromatográficos de flujo lateral han ganado amplia aceptación en el mercado del diagnóstico in vitro. La razón principal de su notoriedad radica, entre otras ventajas, en la simplicidad del diseño. Son compactos, fáciles de transportar y almacenar, ya que no requieren cadena de frío. Por otra parte, los protocolos de su uso son muy simples y no demandan personal altamente especializado para su utilización. Los resultados son rápidos y fáciles de interpretar al ojo desnudo sin necesidad de un instrumento. La tecnología ha demostrado ser muy eficaz y continúa en evolución. Actualmente se comercializan ensayos para la detección de múltiples análitos en un mismo dispositivo. Por otra parte, gracias a la aparición de instrumentos de lectura, en la actualidad se encuentran en desarrollo ensayos cuantitativos y semicuantitativos. Quiero destacar la principal diferencia entre el diagnóstico de PCR y la inmunocromatografía. Mientras la PCR utiliza los ácidos nucleicos del virus, la inmunocromatografía utiliza los anticuerpos. Pero, ¿cómo funciona el sistema inmunitario ante una nueva infección? El primer paso es obtener estos anticuerpos que nos protejan frente a las infecciones, lo que se le conoce como anticuerpos o también llamados en el laboratorio como inmunoglobulinas. Cada vez son más las aplicaciones de esta técnica, sobre todo en el ámbito de los test rápidos, porque no es necesario el uso de reactivos ni de instrumentación adicional como en el campo clínico. Este tipo de pruebas son usadas comúnmente para el diagnóstico médico, tanto para pruebas caseras o de empleo en el laboratorio. Los ejemplos más comunes son los test de embarazo de las farmacias, la PSA o prueba de antígeno prostático que se usa para detectar el cáncer de próstata, test de troponina 1 que indica un signo de ataque al corazón y recientemente test sobre el VIH y COVID-19.